Consecuencias dañinas y en algunos casos incluso fatales pueden causar la ingesta de medicamentos homeopáticos en conjunto con fármacos tradicionales. Así lo han demostrado algunos estudios que vamos a pasar a revisar de inmediato con la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, la doctora Soledad Velázquez, que está con nosotros. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctora, hemos estado en presencia de varios estudios durante los últimos días que señalan que efectivamente el uso de fármacos tradicionales, por decirlo de alguna manera, junto con esta medicina natural o fórmulas más naturales, podrían tener algunos efectos colaterales. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, hay evidencia clínica concluyente hoy día en que muestra que los fitofármacos, que tienen principios activos vegetales y con un efecto farmacológico específico, pueden causar cierta interacción con los medicamentos de la medicina tradicional, valga la redundancia, y producir también inhibiciones de estos efectos terapéuticos en la medicina tradicional y también producir efectos adversos graves en pacientes. Doctora, cuando usted habla de inhibir, está diciendo, claro, que contrarresta, pero también de alguna manera potencia, por ejemplo, ciertas situaciones, por inventar algo. No sé, estamos tomando algún remedio que tenga que ver un psicotrópico, por decir algo, y de pronto se toma algún otro elemento que tenga vinculación más bien con el área natural. ¿Podría potenciar eso, dar más somnolencia, no sé? Sí, hay estudios científicos que evidencian, por ejemplo, de tomar Panax Ginseng, el ginseng más un antiinflamatorio no esteroidal como el ketoprofeno, el ibuprofeno, y sí produce sangrado, y sangrado que han producido muerte en pacientes. Hay evidencias a nivel de Estados Unidos y de Europa que están muy pendientes de esta situación, porque el uso racional del medicamento implica muchas aristas, no solamente de los medicamentos tradicionales, sino que estos fitofármacos. Y hoy en día en el país, desde el 2001, el Ministerio de Salud ha promovido el uso racional de los fitofármacos, agregándolo al reglamento de productos farmacéuticos. ¿Cómo se entiende esto, considerando que en Europa, por ejemplo, los fitofármacos son prácticamente comunes en el día a día, incluso están absolutamente autorizados, regulados, etcétera? ¿Usted piensa que pasa por ahí un poco el tema acá en Chile o no? A pesar de que hay un registro sanitario para cada uno de ellos, el problema que vemos es que son de venta desregulada, son de venta directa. Por lo tanto, están al consejo de un tercero, una vecina que le dice al usuario: me hizo bien la hierba de San Juan para mi depresión, y él toma hierba de San Juan. Y el problema es que puede producir daño. Ahora, lo que nosotros estamos muy preocupados es por la población, por el usuario, por la gente. Por lo tanto, queremos hacerles hincapié a la población de que no cometa ciertos riesgos que puedan afectar su salud, diciéndole al médico, diciéndole a su cierto consejero terapéutico, que es el farmacéutico en las farmacias comunitarias o privadas, y pedir consejos sobre ello, porque sí puede tener efectos nocivos a su salud. Esto en primera línea, por decirlo de alguna manera, pasa por el médico. En segunda línea pasaría por llegar a la farmacia y directamente preguntarle al químico farmacéutico y comentarle lo que se está tomando y además decirle lo otro. Claro, el farmacéutico es un profesional experto en medicación, no solamente en medicamentos alopáticos, que es la medicina tradicional, sino que en fitoterapia, en homeopatía, y puede aconsejar al usuario de evitar tomar un antiinflamatorio no esteroidal con ginseng o con ginkgo biloba, que también producen hemorragia severa. Doctora Velázquez, ¿cuál es la recomendación concreta respecto a esto? ¿O se toma lo uno o se toma lo otro? ¿O se prefiere lo fármaco tradicional? ¿Qué se hace? Yo pienso que lo que debe hacer un paciente que se ve afectado por alguna patología es pedir un consejo médico. Y si el consejo médico, en general, seguir una línea. No utilizar sumatorias de fármacos con las drogas vegetales más el medicamento alopático, porque podemos tener un problema de salud serio. Ahora, si uno analizara de alguna manera en escala cuáles son los problemas mayores que se generan o con qué tipo de fármacos, ¿qué podría decir usted al respecto? Bueno, la complicación que nosotros tenemos y que hay evidencia europea es el Panax Ginseng. Panax Ginseng sí produce sangrado a nivel gástrico, también metrorragia en pacientes mujeres. También hemos visto que produce reducción de la presión, pero también la aumenta. No hay acciones que se reportan que mejora el efecto
tratamiento del Alzheimer. Entonces, hay evidencia que dice que sí, ayuda en ciertos casos, pero en otros casos no. Pero en este caso usted está hablando de sangramientos importantes. ¿Significa entonces, por ejemplo, que alguien que esté tomando pana ginseng y eventualmente tenga, no sé, una herida de proporciones, podría justamente por lo mismo evitar coagulación y por ende desangrarse directamente? Claro que sí. Por eso que está es poner énfasis. Yo creo que la importancia de hoy es poner énfasis en la regulación, que sean vendidos bajo receta médica estos productos, porque sí pueden ocasionar un problema mayor. Ahora, por ejemplo, los pacientes con VIH positivo no pueden tomar la hierba de San Juan, porque se ha visto que hay una disminución, ¿cierto?, en los niveles plasmáticos de estos antivirales, antirretrovirales. Por lo tanto, son medidas que son simples. Solamente con hacer una dispensación, ¿cierto?, informada, bajo receta médica, sí podemos nosotros emplear, digamos, todas nuestras acciones para evitar que haya un daño mayor. En definitiva, usted como presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos optaría y daría como recomendación a la autoridad el hecho de que se regule esto mediante receta médica. Sí, mediante receta médica o una receta de un profesional competente, ¿cierto? Ahora, ¿el escenario en Chile es parecido a lo que ocurre en Europa? ¿Cómo lo ve usted acá? ¿Lo ve preocupante también? Es preocupante, porque las evidencias clínicas que nosotros tenemos son de países europeos, desde Alemania, desde la Comunidad Europea y en Estados Unidos. Los reportes también de la FDA, que es la agencia reguladora en Estados Unidos, nos dicen que hay que tener mucho cuidado con la utilización de ginkgo biloba, con la utilización de ginseng, con la utilización de la hierba San Juan, de la centella asiática. Por lo tanto, no es un medicamento. Lo que nosotros queremos hacer ver a la población, a la gente que nos preocupa y que se informe antes de tomar un medicamento que sea recomendado por un vecino o por una persona que no es un profesional de la salud. Correcto, doctora Velázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es muy importante lo que usted estaba señalando, porque evidentemente son medidas a nivel de lo que es la opinión pública interesantes, porque muchas veces la gente efectivamente se automedica. Sí, y nos preocupa la población chilena. Muchas gracias, doctora. Muy gentil. Vamos a despedir esta interesante entrevista con la presidenta de los Químicos Farmacéuticos, la doctora Soledad Velázquez. Volvemos enseguida con más actualidad aquí a CNN Chile.